Bienvenido a nuestra descripción detallada de la batalla de Cárdenas mientras nos involucramos con la rica historia y las narrativas incalculables de este monumental evento histórico. Descubra la cronología de los acontecimientos, el campo de batalla estratégico y los valientes héroes inmortalizados en las llamas de la guerra. Nuestra excursión al pasado comienza con el escenario contextual. La batalla de Cárdenas, un gran enfrentamiento durante la Guerra Civil Española, estalló en octubre de 1936. Situándola en medio de una guerra más amplia por el control de España, fue una parte importante de la ofensiva nacionalista destinada a consolidar las fuerzas rebeldes bajo el mando del general Francisco Franco. Cárdenas, un pequeño pueblo de la provincia de Huesca, se encontró en el nexo de una batalla enorme y fundamental. La pequeña ciudad de aproximadamente 1.400 habitantes y su pista de aterrizaje, un activo clave para las fuerzas nacionalistas de Franco, atrajeron un importante interés estratégico. Los leales republicanos tenían la misma intención de mantener su equilibrio, abarcando una base aérea que era fundamental para su poder aéreo. El escenario de la batalla se comprende mejor con representaciones visuales de las respectivas fuerzas. Las fuerzas de Franco dominaban el terreno estratégico elevado. Mientras tanto, las fuerzas leales, considerablemente superadas en número, se enfrentaron a una enorme batalla cuesta arriba. Con las limitadas municiones y armas a su disposición, lucharon valientemente contra la implacable marea de la ofensiva nacionalista. La batalla se desarrolló a lo largo de varios días, con enfrentamientos incesantes y pausas intermitentes. Los leales, resistentes y decididos a defender su fortaleza, opusieron una vigorosa resistencia. Por el contrario, las fuerzas nacionalistas, bajo la dirección explícita de Franco de apoderarse de Cárdenas, lanzaron ofensivas implacables y feroces. A pesar de su desventaja en mano de obra, la Fuerza Aérea Leal hizo sentir su presencia, brindando apoyo aéreo crucial a sus fuerzas terrestres. Sin embargo, la Fuerza Aérea Nacionalista, significativamente superior tanto en número como en tecnología, ahogó agresivamente los intentos aéreos leales, obstaculizando drásticamente su apoyo aéreo. La intensidad de la batalla marcó los cielos con humo acre, y el rugido resonante del fuego de las ametralladoras. Las fuerzas leales, que sufrían grandes pérdidas, comenzaban a flaquear en su resistencia. Reconociendo su menguante defensa, reunieron su espíritu decidido para tomar una decisión final, sacando fuerza de su fe inquebrantable en su causa. Cuando la batalla épica alcanzó su apogeo, las fuerzas nacionalistas, cuyo impulso era inalterable, se afianzaron firmemente en Cárdenas. Las tácticas generales de Franco diseñadas para utilizar la superioridad aérea, apoyadas por ofensivas terrestres, finalmente permitieron a los nacionalistas dominar a los defensores leales, y apoderarse de la ciudad y la pista de aterrizaje. Las consecuencias de la batalla de Cárdenas fueron nefastas para los leales republicanos. La pérdida de Cárdenas asestó un golpe devastador a su ya asediada moral y provocó pérdidas sustanciales. La caída de la ciudad fortaleció aún más el dominio nacionalista, y proporcionó un trampolín crucial en su camino hacia la victoria en la Guerra Civil Española. Las secuelas de la batalla están marcadas por su perdurable conmemoración en los anales de la historia. La magnitud de los sacrificios y el coraje indomable mostrado por ambos bandos aporta una dimensión humana a un conflicto que eventualmente daría forma a toda la trayectoria de la Guerra Civil Española. La batalla de Cárdenas es un conmovedor recordatorio de los estragos de la guerra, y la resiliencia del espíritu humano frente a ella. La ciudad histórica, ahora un palimpsesto de su pasado, es un testimonio silencioso de quienes lucharon, y perecieron en ese implacable campo de batalla. Cada rincón resuena con los ecos del valor y el sacrificio, encapsulando un capítulo turbulento de la historia humana. A lo largo de los años, han surgido varias interpretaciones y análisis, cada uno de los cuales busca comprender el significado de la batalla y sus implicaciones de largo alcance. El legado de Cárdenas es parte integral de la narrativa más amplia que narra la Guerra Civil Española, sus batallas, sus víctimas y sus vencedores, bien documentada y grabada para siempre en la memoria colectiva de la humanidad. En conclusión, la batalla de Cárdenas constituye una parte inseparable de las corrientes sociopolíticas subyacentes que dominaron el panorama de la Guerra Civil Española. En su destrucción, en su tumulto y en su testimonio de valentía, se convierte en una piedra angular histórica arraigada en la conciencia colectiva del pueblo español y del mundo. A medida que nos hemos aventurado profundamente en el pasado, inundándonos en el tumulto de la época pasada, nos encontramos una vez más en nuestro presente. La reminiscencia de la batalla de Cárdenas, ahora un fragmento de nuestro continuo histórico compartido, resuena en el silencio del pueblo, y en el eco de cada paso que recorre sus calles marcadas. Al reflexionar sobre las narrativas de la batalla, nos encontramos con innumerables experiencias, emociones y respuestas humanas que tejen colectivamente el tejido de la guerra. Algunos podrían ver una historia de victoria, mientras que otros podrían discernir la profunda tragedia de una causa perdida.
Al final, el significado de la batalla de Cárdenas reside en los ojos del espectador, en su voluntad de buscar más allá de las cicatrices del conflicto, y en su capacidad de recordar las historias olvidadas que yacen enterradas bajo tierra sagrada. Este viaje al pasado, con todas sus intrincadas narrativas, ilustra cómo una sola batalla puede alterar el curso de una guerra y transformar los destinos de sus participantes. Nos obliga a enfrentar las implicaciones morales de la guerra, el costo humano del conflicto y las capacidades duraderas de resiliencia y recuperación que caracterizan la vida después de la guerra. Mantengámonos comprometidos a recordar estas historias de valentía, sufrimiento, resiliencia y supervivencia. Sigamos solidarizándonos con todos los que siguen soportando las secuelas de estos conflictos. Y lo más importante, en nuestro compromiso duradero con la paz, aprendamos de las duras lecciones de la historia, y luchemos por un mundo en el que tales batallas no tengan que librarse nuevamente. Las páginas de la historia empapadas de sangre, una vez desentrañadas, revelan en sus innumerables riachuelos la fugacidad de la victoria y la derrota. La batalla de Cárdenas, que no resultó ser una excepción, sigue siendo una parte integral de los acontecimientos que ayudaron a esculpir el camino de España y de quienes la llamaron hogar, para las generaciones venideras. A medida que cerramos nuestro viaje inmersivo a través de la batalla de Cárdenas, nos quedamos maravillados ante la tenacidad del espíritu humano. Por catastrófica que parezca la batalla, el vencedor final de cada guerra es el eterno llamado a la paz, y la resiliencia del espíritu humano para reconstruirse a partir de las cenizas. La batalla de Cárdenas, en todas sus desgarradoras realidades y su decidido recuerdo, nos ha brindado una profunda oportunidad, que nos exhorta a contemplar, comprender y empatizar. Quizás al hacerlo, podamos obtener la sabiduría necesaria para mitigar las posibilidades de conflictos similares en el futuro. Esta exploración nos permite rendir el homenaje que estas batallas realmente merecen, un voto silencioso para tener en cuenta los matices de la guerra, honrar a aquellos cuyas vidas cambiaron irreversiblemente, y no escatimar esfuerzos para explorar caminos alternativos hacia la paz. El valor y la determinación mostrados por los defensores de Cárdenas, por inútiles que parezcan en el marco más amplio de la guerra, no estuvieron exentos de impacto. En su inquebrantable dedicación a su patria, se convirtieron en algo más que notas a pie de página en los libros de historia. Eran faros que iluminaban los rincones más oscuros de la perseverancia humana. Mientras reflexionamos sobre las reverberaciones de la batalla de Cárdenas, y las historias de heroísmo y horror que conlleva, revela una cruda realidad. Es un vehículo de reflexión para quienes se atreven a abrazar sus lecciones, y un catalizador para quienes luchan por un mundo más allá del campo de batalla. Hoy, mientras estamos a la sombra de los conflictos pasados y presentes, los ecos de la batalla de Cárdenas todavía resuenan, grabando historias de valentía y desesperación en nuestra memoria colectiva. Su legado debería servir como un conmovedor recordatorio de lo que puede suceder cuando la diplomacia fracasa, y del costo irrevocable que la guerra cobra a las naciones, las sociedades y los individuos. Pasamos las páginas de esta batalla fundamental en los anales de la historia, no para glorificar la guerra, sino para recordar lecciones de nuestro pasado. Profundizamos en sus narrativas, no para romantizar la violencia, sino para humanizar el costo que se cobra. Descubrimos sus ecos, no para avivar llamas de hostilidad, sino para avivar las brasas de la paz y mantener vivo el espíritu de recuerdo. Las sombras del pasado se entrelazan con las realidades del presente mientras aprendemos el legado de la batalla de Cárdenas. A través de su valor sagrado y su inquietante destrucción, somos testigos de las consecuencias irrevocables de la guerra, y de la búsqueda duradera de la paz, una búsqueda que sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace décadas. Nuestra inmersión en la narrativa de la batalla de Cárdenas arroja luz sobre la inutilidad del conflicto, y la resiliencia del espíritu humano que quiere superarlo. Nos recuerda que cada momento impregnado de guerra es demasiado largo, demasiado arduo y demasiado costoso. Y por cada historia de valor que resuene en ese momento de lucha, hay un llamado igual a la paz. Reflexionando sobre el tumulto y la agitación, las victorias y las derrotas, la oleada de nacionalismo y el destello de esperanza iluminado por cada acto valiente, todos elementos cruciales que hacen de la batalla de Cárdenas lo que es. Se podría percibir como un fragmento del gran mosaico de la guerra o como una vívida crónica del sufrimiento y la tenacidad humanos. De todos modos, sigue siendo una parte esencial de una narrativa demasiado vasta y profunda con complejidades perturbadoras. Retrocediendo de la historia, imagine un mundo donde las batallas no estén grabadas en los lienzos de nuestros paisajes, donde la vitalidad de una plaza del pueblo no se intercale con hitos inquietantes de su pasado marcado. Este mundo puede parecer distante e idealista, pero es una aspiración que vale la pena perseguir. Al cerrar este capítulo y regresar a nuestro presente, es importante mantener los indicios del pasado en nuestras órbitas, no como muestras de glorificación, sino como pilares de reflexión. La batalla de Cárdenas nos enseña que la guerra debe ser una ciudadela de último recurso, y que el verdadero camino hacia la paz y el progreso es salvaguardar y valorar la vida humana. No es gratificante atravesar los pasillos de la guerra. Son campos áridos y llenos de cicatrices que resaltan las pruebas, no los actos heroicos. A lo largo de los siglos, hubo guerreros que lucharon valientemente, pero es hora de un cambio. Los guerreros del futuro deberían ser aquellos que luchan por la paz, no unos contra otros.